Ahora vamos a ver ciertas interacciones entre fármaco y fármaco o entre ciertas sustancias, pueden ser endógenas o no. Entonces, primero vemos interacción aditiva, que esta es bastante simple. Es el efecto de combinar, por ejemplo, dos fármacos, va a ser igual a sumar el efecto individual de cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos el fármaco A y este fármaco A genera un efecto terapéutico, por ejemplo acetaminofén, y digamos que eso nos quita el olor. Tenemos otro fármaco, el fármaco B, que también tiene el mismo efecto terapéutico, o sea, nos quita el olor. Y digamos que qué tanto efecto terapéutico vamos a tener al combinar los dos, va a ser un efecto terapéutico aditivo. O sea, digamos que el acetaminofén nos quita una parte del dolor, digamos, no sé, lo baja de 4 cruces de dolor a 2 cruces de dolor, por ejemplo. Y la aspirina nos baja de 4 cruces de dolor a 3 cruces de dolor. Cuando tomamos acetaminofén y aspirina, entonces, ¿cuánto nos va a bajar el olor? Nos va a bajar las 2 que nos baja el acetaminofén, más una que nos baja la aspirina. Por ejemplo, no es así de fácil, no es así de claro, y dolor es bastante inespecífico, pero más o menos así es la idea. Que en este caso se nos va a quitar el dolor. Lo que se nos va a quitar el dolor es lo que nos quita el acetaminofén más lo que nos quita la aspirina. El efecto de los dos, al combinarlos, es aditivo, es el efecto de cada uno por separado, sumados. Ahora tenemos el efecto sinérgico, en donde en este, al combinar los dos fármacos, vamos a tener un efecto terapéutico que es mayor a la sumatoria de el efecto de cada uno de ellos individual. Sigma es sumatoria. Esto. Entonces, por ejemplo, está el fármaco A, está el fármaco B, cada uno tiene su propio efecto terapéutico, pero al combinarlos, el efecto que vamos a tener es mayor a que si decimos es sumar el efecto que este nos da más el efecto que este nos da. El efecto en total que vamos a tener es mayor que eso. Por ejemplo, aquí el caso es dar clopidogrel y aspirina. Entonces la aspirina por sí sola tiene su efecto antiplaquetario. El clopidogrel también tiene su efecto antiplaquetario. Esto nos sirve ya como terapia para cuando tenemos un paciente con infarto coronario agudo. Pero al combinarlos, el clopidogrel y la aspirina, el efecto que nos da, el efecto, digamos, protector que nos da o antiplaquetario que nos da, no es nada más el efecto antiplaquetario del clopidogrel más el efecto antiplaquetario de la aspirina. Eso sería aditivo, sino que es mayor a ese efecto, digamos, sumado de cada uno de ellos individual. Es mayor el efecto que nos va a dar a que si solo es el efecto de ellos sumados. Es, por ejemplo, como si aquí dijéramos 2 y 3, 2 y 3 es 5, es la suma. Aquí es como si dijéramos 2 y 3 es mayor a la suma, es mayor a 5. Ahora obviamente no es así de fácil, esto está incorrectamente matemáticamente, pero más o menos esa es la idea. La otra interacción es un efecto permisivo. Entonces aquí es una sustancia, o se requiere de una sustancia para alcanzar el máximo efecto de otra sustancia. Entonces, por ejemplo, aquí está la célula y aquí está el receptor. El ejemplo es el efecto permisivo que tiene el cortisol sobre las catecolaminas. Entonces, por ejemplo, la catecolamina se une a su receptor y esto nos va a dar cierto efecto, como puede ser una vasoconstricción, hablando de los receptores alfa 1, por ejemplo. Pero el efecto de las catecolaminas no llega a su máximo, de hecho casi no tenemos efecto de las catecolaminas, sino es en presencia de cortisol. Entonces, para que tengamos el máximo efecto de las catecolaminas como epinefrina, dopamina o norepinefrina, principalmente epinefrina y norepinefrina,
se requiere la presencia de cortisol. Por eso cuando tenemos insuficiencia de las glándulas suprarrenales, en donde no tenemos cortisol, tampoco tenemos el efecto vasoconstrictor de las catecolaminas, porque no sirven o casi no tienen el efecto, las catecolaminas, si no es en presencia de cortisol. Entonces aquí es, para que tengamos el efecto máximo de una sustancia, como puede ser la catecolamina, se requiere de otra sustancia, que es el cortisol. Y el cortisol sí tiene su propio efecto. El cortisol tiene su propio efecto, que ya lo vimos en videos anteriores, sus múltiples efectos. Ahora comparamos este con el potenciador. Entonces, potenciador va a ser, digamos, una sustancia o un fármaco que por sí solo no tiene ningún efecto. A diferencia de este, el cortisol sí tiene un efecto. Aquí este potenciador no tiene un efecto, pero potencia el efecto de otra sustancia o digamos de otro fármaco. Aquí el ejemplo es carbidopa. Cuando lo administramos junto con levodopa. Entonces, aquí está la levodopa, que es el fármaco que le administramos al paciente, levodopa. Y tenemos muchas formas de metabolizar levodopa. Lo que queremos es tener la mayor cantidad de levodopa y convertir la dopamina en el sistema nervioso central. Entonces una cosa que se hace es, se da carbidopa, que es un medicamento que impide la conversión de levodopa en otra cosa, en la periferia. Ya más específico, estos mecanismos de acción de carbidopa y todo el tratamiento para enfermedad de Parkinson lo vemos en otros videos. Pero la carbidopa lo que hace es que impide que la levodopa se convierta en otro fármaco, aumentando así la cantidad de levodopa disponible en el sistema nervioso central, porque aquí se bloquea la conversión periférica de levodopa a un fármaco o a otra molécula. Si damos carbidopa junto con levodopa, la levodopa no se convierte a lo que normalmente se hubiera convertido en la periferia si no hubiera estado la carbidopa. Entonces la carbidopa está potenciando el efecto que tiene levodopa, el efecto terapéutico que tiene levodopa, por ejemplo. Y aquí el potenciador por sí solo no tiene efecto, o sea, si solo damos carbidopa, pues no pasa nada. Lo que pasa es dar levodopa, pero el efecto de levodopa es potenciado al mezclarlo con carbidopa. A diferencia del permisivo, en donde aquí tenemos el cortisol, que es una sustancia que sí tiene efecto. Aquí el potenciador, pues por sí solo no tiene efecto. El otro es el antagonismo. Aquí vamos a pensarlo como que al combinar dos fármacos, por ejemplo, o dos sustancias, el efecto combinado es menor que el efecto individual de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo clásico es alcohol, utilizado como antídoto para paciente que viene intoxicación con metanol. Y en videos anteriores vimos por qué la intoxicación con metanol se trata con alcohol, pero básicamente de lo que se trata es, tenemos el metanol, y este es metabolizado por enzimas a un producto tóxico. Por otro lado tenemos el alcohol, que es metabolizado por esta misma enzima a los productos que ya conocemos, al aldehído y de aldehído se convierte en ácido acético. Pero entonces lo que es tóxico es el metabolismo del metanol, cuando el metanol se convierte por esta enzima, que es la misma enzima que agarra el alcohol y lo convierte en aldehído. Y el aldehído se convierte en ácido acético. Si solo tenemos metanol, vamos a tener pues algún efecto que tengamos, que pues es un efecto tóxico, pero vamos a tener cierto efecto. Si solo damos alcohol, vamos a tener un efecto tóxico, pero vamos a tener cierto efecto. Cada uno tiene su efecto individual. Pero al mezclar el metanol con el alcohol, estos dos están compitiendo por esta enzima. Entonces, ni vamos a tener tanto el efecto tóxico del metanol, porque el alcohol está compitiendo con el metanol. El metanol no se está metabolizando lo que normalmente se hubiera metabolizado, porque el alcohol está compitiendo por la enzima. Entonces vamos a tener menor toxicidad por el metanol. Y por otro lado también vamos a tener menor toxicidad por el alcohol, porque el metanol está compitiendo por la enzima.
le está convirtiendo al alcohol. Entonces el alcohol tampoco se metaboliza como si hubiera estado solo. Es el efecto que tenemos, digamos, la toxicidad que se ve por el metanol o la toxicidad que se vería por el alcohol sería menor que el efecto que cada uno tiene individual. La toxicidad por metanol va a ser menor cuando tenemos estos dos antagonistas, que es el metanol y el alcohol. La toxicidad por el metanol va a ser menor ahorita que tenemos este antagonismo de metanol y alcohol, a que si solo tuviéramos el metanol. La toxicidad, por ejemplo, del alcohol sería menor en esta interacción antagónica o antagonista o de antagonismo, ahora que tenemos el metanol y el alcohol, a que si solo hubiéramos tenido el alcohol, porque el metanol está compitiendo al metabolismo del alcohol. Y el otro, entonces, esa es una interacción de antagonismo. Y la otra es la taquifilaxis. En donde aquí el administrar múltiples dosis generalmente, o repetidas dosis, o puede ser que hasta la primera vez que damos la dosis, tenemos desensibilización de los receptores, y eso se traduce como que disminuye el efecto terapéutico del fármaco conforme repetimos la dosis. Eso es, por ejemplo, aquí está la célula, y aquí está el receptor. Por ejemplo, digamos, damos una sustancia, por ejemplo, oximetazolina, que se utiliza para tratar rinitis alérgica, que es un agonista alfa 1. Entonces, llega oximetazolina, se une a su receptor, que es alfa 1 adrenérgico, y vamos a tener cierto efecto. Conforme repetimos la dosis, o conforme damos más dosis, que es un spray, este receptor se desensibiliza, o sea, el receptor se va a internalizar, se va a meter aquí dentro de la célula, y entonces ya no vamos a tener receptor aquí, y entonces no importa cuántas más dosis damos o cuántas veces repetimos la dosis, ya no vamos a tener el efecto terapéutico por desensibilización. Esto pasa, por ejemplo, con la oximetazolina, que ya vimos, pero también con los nitratos o con los beta bloqueadores, por ejemplo. Por eso también cuando sean los nitratos o así, no se dan múltiples dosis para no generar la taquifilaxis. Ok, entonces interacción aditiva es el efecto de combinar los fármacos, el efecto va a ser el efecto sumatorio del efecto de un fármaco más el efecto de otro fármaco, cada uno de ellos individual. El sinergístico es cuando tenemos que el efecto combinado es mayor a que si sumáramos el efecto terapéutico de cada uno de ellos, como es clopidogrel y aspirina. Permisivo es que se requiere de una sustancia que tiene efecto por sí sola para tener el máximo efecto de otra sustancia, como es el cortisol, el efecto permisivo del cortisol con las catecolaminas. Potenciador es cuando tenemos una sustancia que por sí sola no tiene efecto, pero al combinarlo con otro fármaco, se está potenciando el efecto del otro fármaco, como es carbidopa siendo un potenciador de levodopa. Antagonismo es cuando tenemos dos fármacos o dos sustancias que están compitiendo entre sí, digamos que entre sí se están antagonizando, como es el caso de que el alcohol impide el metabolismo del metanol y el metanol impide el metabolismo del alcohol, dejándonos así que el efecto en combinación es menor que el efecto individual. El efecto, la toxicidad por metanol cuando hicimos este antagonismo es menor que si solo hubiéramos dado metanol y hubiéramos tenido toxicidad, o si el paciente hubiera tomado metanol. El efecto de la intoxicación con el alcohol es menor ahorita que tenemos este antagonismo a que si el paciente hubiera tomado nada más alcohol. Y claro, para tratar intoxicación con alcohol no damos metanol, pero es al revés. Para tratar intoxicación con metanol sí damos alcohol. Y la taquifilaxis es cuando tenemos desensibilización de los receptores, que esto es cuando el efecto terapéutico disminuye conforme repetimos la dosis, como es por ejemplo oximetazolina o los nitratos para tratamiento de angina o los beta bloqueadores.